¿Pueden ver la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos a hablar de la desnutrición proteico-energética solamente en lo que se refiere a los aspectos clave. Bien. Ya sabe que un síndrome es un conjunto de signos y de síntomas. En este caso, el conjunto de signos y de síntomas son secundarios a la deficiencia de nutrientes esenciales. Eh, la forma en la cual se presenta este síndrome tiene formas diversas de presentación ante la común causa que es la deficiencia, si bien se trata de una causa aguda o de una causa crónica. Si se trata de una causa aguda, el extremo de esta forma de desnutrición se conoce como desnutrición edematosa, porque los pacientes terminan con edemas. En cambio, el otro tipo de desnutrición, que es la desnutrición crónica, se produce una emaciación, de tal manera que el organismo eh, pierde las capas musculares, la capa de grasa, y prácticamente, de acuerdo a la magnitud de la deficiencia, se observa la parrilla costal, se ven los relieves óseos con mayor claridad, como son las imágenes clásicas que vemos en la desnutrición. Pero ahora ya sabemos que este síndrome tiene dos formas de presentación, una edematosa y otra que es la desnutrición marasmática o el desnutrido emaciado. Aquí tenemos la desnutrición crónica en su forma más característica. Fíjense ustedes la emaciación que se produce. Y tenemos la otra que es la desnutrición edematosa. Bien. Si bien los signos de la desnutrición conocidos son importantes, en lugar de hablar de los signos, me gustaría hablar fundamentalmente del problema que se genera. Bien. Cuando hablamos de la fisiopatología de la desnutrición, sería importante comprender que lo que se va a producir frente a esta deficiencia de nutrientes es una adaptación. Esta adaptación podría ser ineficiente, si se produce rápidamente, o una adaptación más controlada, podríamos decir, si es una desnutrición de largo tiempo de evolución. Sea como fuera, la palabra clave en la desnutrición es la adaptación reductiva. Quiere decir cómo el organismo se va a adaptar a la reducción de los nutrientes. ¿Qué es lo que ocurre básicamente en términos generales en la desnutrición? Como consecuencia de una insuficiente cantidad de calorías y de proteínas, todos los sistemas del organismo, todos, absolutamente todos, van cada vez frenando su funcionamiento hasta el punto de pararse. Y como consecuencia de que toda esta maquinaria energética se ve afectada, entonces los mecanismos eh, se muestran inadecuados, funcionan muy mal, todos los sistemas enzimáticos van eh, funcionando con mucha irregularidad. Entonces, esto se debe a que se va produciendo continuamente eh, una maquinaria enzimática que primero funciona muy lentamente hasta finalmente pararse y funcionar muy desorganizadamente. Esto hacemos porque si entendemos la vida como energía, al no obtener suficiente fuente de energía a través de los alimentos, entonces todos los sistemas enzimáticos
empiezan a reducir para no consumir la poco que llega. Es decir, la adaptación reductiva tiene un objetivo: sobrevivir. Entonces, el organismo aprende a sobrevivir con menos calorías y de esta manera aprende a funcionar de una manera completamente nueva y diferente. Esta adaptación reductiva va a variar en sus partes. Por ejemplo, veamos lo siguiente. ¿Cuál sería la fisiopatología de la desnutrición cuando estamos hablando de un largo periodo de desnutrición? Una desnutrición crónica. Cuando hablamos de una desnutrición crónica, se producen las siguientes etapas. La primera es un balance negativo. La segunda es una detención del crecimiento y del desarrollo. La tercera, una hipofunción. Y la cuarta, la homeorexis. Vamos a revisarlas brevemente en qué consisten estas. El balance negativo, como consecuencia de esta situación en la cual no llegan suficientes cantidad de nutrientes y se produce un desequilibrio, entonces se producen manifestaciones de este balance. Pérdida de peso es uno de ellos, la dilución es el segundo y la atrofia es el tercero. Cuando la desnutrición continúa en este largo periodo, pasamos a una segunda etapa donde ya como consecuencia de que esta maquinaria energética ya no solamente está funcionando lento, sino que se ha parado, se produce una detención del crecimiento y del desarrollo. Entonces se afecta todos los parámetros que pueden ser cuantificables: peso, talla, desarrollo óseo, pero también se afectan la cualidad de las funciones, lo que se refiere al desarrollo. Entonces hay alteraciones neuromotoras, alteraciones en la motricidad gruesa, en la motricidad fina, en el aspecto sensorial. Entonces, detención del crecimiento y del desarrollo sería la segunda etapa. Si la desnutrición continúa, se produce otro paso que sería la hipofunción, es decir, un funcionamiento enlentecido de todos los órganos y todos los sistemas. Esta hipofunción de todos los órganos y de todos los sistemas energéticos es la parte avanzada de la desnutrición, consecuencia de la disminución del metabolismo. Entonces, ¿qué tendríamos? Piel atrófica, caída del cabello, anemia, alteraciones neuróticas. Por ejemplo, estas que son niños generados, más bien, que se están desarrollando en un medio ambiente lleno de limitaciones. Sin embargo, cuando llegan al hospital y uno intenta animarlos ofreciéndoles juguetes, no quieren jugar. O pese a que no han comido, si les ofreces comida, no quieren comer. A esto se refiere estas alteraciones neurológicas del comportamiento en la desnutrición. Y finalmente la etapa que viene siendo, diríamos, la etapa más avanzada de la desnutrición crónica, se conoce como homeorexis. La homeorexis es prácticamente la adaptación a esta condición deficitaria actual. Entonces, la homeorexis es algo muy parecido a la homeostasis, con la diferencia de que la homeorexis se genera en condiciones de desequilibrio. Por lo tanto, la homeorexis podríamos decir que es un nuevo equilibrio dentro del desequilibrio. Entonces, estas serían las etapas de la fisiopatología cuando la desnutrición se produce en largo tiempo. Se conoce como desnutrición crónica. Bien. ¿Qué otra situación podríamos ver? ¿Qué pasa cuando la desnutrición ocurre en corto tiempo? En corto tiempo. Cuando la desnutrición se da en corto tiempo, a lo que vamos a llamar una desnutrición aguda, las etapas que se producen son distintas. Va a haber un balance negativo, como la primera, que diríamos que es el común denominador. Hay pérdida de peso, hay dilución, hay un peso estacionario y finalmente se produce un aumento de peso. Pero esto suena raro, ¿no? ¿Cómo es posible que se produzca, si tengo un balance negativo,
¿cómo podría producirse que el peso ya no baja, sino se queda? Y si sigue la desnutrición grave rápidamente desarrollándose, en lugar de continuar bajando, empieza a aumentar de peso. Entonces, lo que estamos viendo ya es el resultado de la dilución y del edema. Entonces, lo que estamos pesando es agua. Y esto explica por qué se produce un aumento de peso que lo vamos a comprender más adelante. La siguiente etapa en este tipo de desnutrición son directamente las manifestaciones clínicas de la deficiencia, los cuales van a ser edema, hipotermia, hipoglicemia, infecciones y mayores alteraciones tróficas de piel y faneras. En la desnutrición aguda no se produce una detención del crecimiento, no hay una adaptación, no hay una homeorexis. Por lo tanto, cuando digo que no hay detención del crecimiento, la talla se mantiene. Sin embargo, el peso que ha venido bajando, de repente ahora está subiendo, pero lo que estoy pesando es agua. Entonces, fíjense cómo las figuras son completamente distintas. Entonces, esta sería la evidencia de una manifestación, de una desnutrición aguda, de una desnutrición edematosa. ¿Ven cómo se produce el edema en estos pacientes? Fíjense ustedes que en estos pacientes se nota muy claramente las alteraciones de la deficiencia. Fíjense cómo ha cambiado las características del cuero cabelludo. Ha perdido su color. Hay alteraciones importantes de la piel, alteraciones tróficas. La piel evidencia manifestaciones de la desnutrición más claras. Por ejemplo, estas no se produce una desnutrición aguda que se conoce como dermatosis. Entonces, la dermatosis son manifestaciones de una desnutrición aguda. El edema son manifestaciones de la desnutrición aguda. En cambio, esta otra, la emaciación grave, que es otro signo de la desnutrición, es más característica de la desnutrición crónica. Esta, sin lugar a dudas, es una desnutrición aguda. Desnutrición aguda. Ahora bien, uno tendría que ir pensando lo siguiente. Entonces, no es cuestión de una desnutrición que se produce rápidamente, que es una desnutrición aguda y una desnutrición crónica. Básicamente esa es la situación. En realidad, sí, pero también hay parámetros que tienen ambas condiciones asociadas. Entonces, si bien la forma básica de entender la desnutrición son estas dos formas, también es importante entender de que hay niños que ya vienen con una desnutrición crónica, son niños que son prácticamente piel y hueso, a lo cual se conoce como una desnutrición emaciada o marasmo, pero les da una diarrea o se pegan una neumonía y por lo tanto estos niños que estaban en homeorexis, haciendo un equilibrio dentro de su desequilibrio, con esta nueva enfermedad se desequilibran. Entonces, la desnutrición se reagudiza y en estos niños que son piel y hueso aparece edema. Entonces, a este tipo de desnutrición se conoce como desnutrición crónica reagudizada o marasmo kwashiorkor, que tiene ambas características. Los niños que llegan a los hospitales son aquellos que tienen esta forma de desnutrición, aquellos que son piel y hueso y que de repente se pegaron alguna infección y estando equilibrados en su homeorexis se reagudizan teniendo edema. El otro grupo son los niños que no se equilibraron, son los desnutridos agudos. Entre los dos se presentan cerca del 80% de los niños que llegan al hospital. Los que son desnutridos crónicos, puros, como están en su homeorexis, pues generalmente si llegan al hospital es porque
fueron traídos por personal de salud, porque como estos niños no están descompensados, pues sus papás no los traen al hospital, pero requieren intervenciones sin lugar a dudas. Bien, entonces tratemos de entender eh, cuáles son las características de esta situación. Veamos un poco esta situación. Tenemos una desnutrición aguda y tenemos una desnutrición crónica. Eh, entonces, los signos cardinales de la desnutrición son las manifestaciones clínicas de ambos tipos de desnutrición. El edema, las alteraciones tróficas de piel, la emaciación, eh, la talla baja cuando hablamos de la desnutrición crónica. Entonces, este conglomerado de síntomas que pueden presentarse tanto en la desnutrición aguda y la desnutrición crónica se conocen como los signos cardinales de la desnutrición. Pero si quisiera caracterizar la fisiopatología de uno y de otro, entonces podríamos decir lo siguiente. Miren, aquí tenemos un niño con desnutrición crónica, es un niño con marasmo. Este niño, si es que no se ha pegado ninguna infección, va a estar en un equilibrio dentro de su desequilibrio y ha quedado piel y hueso. Fíjense ustedes. ¿Qué es lo que ha hecho este niño? Como no recibía suficiente cantidad de calorías y proteínas, ha consumido sus propias reservas. Con toda seguridad, las reservas de glucógeno que están almacenados en el hígado se han debido terminar en las primeras 12 a 24 horas. Cuando ya no tenía suficiente cantidad de energía, pero la desnutrición se producía lentamente y continuamente, pero insuficiente, empezó a consumir las grasas. Como la desnutrición continúa, empezó a consumir los músculos. Entonces, no solamente ha consumido estos músculos que ustedes ven acá, de los miembros inferiores y los miembros superiores, se ha consumido todo el músculo que existe. Por lo tanto, si el corazón está hecho de músculo, el corazón también ha sido consumido de alguna manera. Entonces, en el marasmo se utilizan las propias reservas. Como se está utilizando las propias reservas para vivir, lo que hace el organismo es producir un ahorro energético. Más o menos, ¿qué ocurre? Es como si estuviéramos en un edificio y nos dirían, bueno, estamos con alguna deficiencia de energía, por favor, cada tercer piso del edificio, que debe tener unos 20, cada tercer piso, por favor, les voy a pedir que apaguen las luces desde las 8 hasta las 12 de la noche, desde las 8 de la noche hasta las 12 de la medianoche. Entonces, cada tercer piso empiezan a apagar las luces. Pero he preparado al edificio anticipadamente de este cambio. Como la desnutrición va a continuar, voy a decir, bueno, el problema continúa, así que por favor les ruego que ahora vayan apagando eh, piso, cada piso, un piso sí, un piso no, un piso sí, un piso no. Entonces todo el edificio se va preparando para equilibrar un poco sus demandas de energía. Ya saben que hay poca energía y todos los que viven en ese edificio se empiezan a preparar. Y se empiezan a apagar los pisos. Un piso sí, un piso no, un piso sí, un piso no. Y finalmente la cosa es más grave y decimos, bueno, la verdad es que ya no tenemos energía. Por lo tanto, solamente vamos a dar energía por horas y por pisos. Por lo tanto, del piso 1 al piso 5 solamente vamos a tener luz 2 horas. Las siguientes horas del piso 7 al piso 8, en fin. En este caso, es el mejor ejemplo de lo que ocurre en este niño. Se han ido apagando cada uno de los sistemas en forma eh, paulatina. Por lo tanto, se ha empezado a ahorrar la energía y no se han producido grandes protestas. Vamos a entender protestas como deficiencias de vitaminas. Si bien es cierto que hay deficiencias de vitaminas, si se fijan ustedes la calidad de la piel de este niño, miren,
es muy diferente a la calidad de la piel del niño con kwashiorkor, donde muestra severas deficiencias. No decimos que no muestre deficiencias. Lo que estoy diciendo es que las deficiencias no se notan tan claramente como en el desnutrido agudo. ¿Por qué? Porque han ido avisando que iban a apagar la luz poco a poco. Por lo tanto, la maquinaria energética primero ha empezado a funcionar más lento, hasta que finalmente se ha parado. Por lo tanto, no habían protestas, porque no habían demandas. Si no hay demandas de vitaminas, porque los sistemas enzimáticos se han parado, no hay síntomas de deficiencias. No hay síntomas importantes de deficiencia. Esto se debe al ahorro energético. Pero como para poder conseguir esto, he tenido que parar la síntesis de todas las moléculas de alta energía. Por lo tanto, todo lo que se estaba produciendo, multiplicándose, se para. Por lo tanto, si quiero mirar la médula ósea, voy a tener una anemia que probablemente no se note claramente. En el estómago y el intestino, las células que normalmente deberían estarse multiplicándose no lo hacen, por lo tanto hay una atrofia intestinal y hay una mala absorción como consecuencia. Si miro los huesos, hay una disminución de la velocidad del crecimiento. Entonces, estos niños con toda seguridad van a afectar la talla, van a dejar de crecer para no demandar energía. Fíjense ustedes que es un niño que tiene esta clásica característica. No hay edema. No hay edema. Por lo tanto, si yo le mediría la cantidad de proteína en el suero, que se llama proteína sérica, la proteína estaría o normal o ligeramente disminuida. Lo usual es que esté ligeramente disminuida. La proteína sérica, si yo quiero medir la proteína de su cuerpo y le hago un examen para medir sus proteínas séricas, resulta que, pese a tener esta pinta, sus proteínas apenas están disminuidas. ¿Alguien se animaría a decirme de dónde ha sacado las proteínas si no come? De los músculos, doctor. Ha sacado de sus mismos músculos. Por lo tanto, la presión oncótica, que depende de las proteínas, se ha mantenido porque ha sacado sus propias proteínas para equilibrarlo. ¿Ven? Ha hecho una homeorexis, ha hecho un equilibrio dentro del desequilibrio. ¿Por qué no hay deficiencia de vitaminas? Porque hay una homeorexis. No digo que no hay deficiencia. Hay una leve deficiencia de vitaminas. ¿Por qué? Porque ha hecho una homeorexis. ¿Cómo una homeorexis? Claro, si no estoy demandando, entonces no hay protestas. Las protestas serían los déficits de vitamina por todo lado como consecuencia de la falta de las mismas. Pero si no las estoy pidiendo, entonces no noto deficiencias vitamínicas, claramente, como en nuestro caso. Entonces, fíjense que ahora puedo entender por qué este niño no se hincha. Porque su cuerpo ha ido adaptándose, ha ido secuencialmente todos los pasos y termina siendo una homeorexis. Veamos en el otro. Este es el desnutrido de tipo kwashiorkor. Aquí el problema es la disminución de las proteínas del organismo. Pero uno diría, ¿y este por qué no tiene disminución de las proteínas del organismo? Porque está utilizando sus propias proteínas para compensarse. Y cuando mido las proteínas están disminuidas. Por lo tanto, la presión oncótica está disminuida y la alteración de las fuerzas en los capilares se han alterado y empieza a salir líquido al tercer espacio. Pero ¿por qué no puede utilizar sus proteínas? Porque la desnutrición se ha producido tan rápidamente que no le ha dado tiempo para hacer este equilibrio dentro del desequilibrio. Y como consecuencia, las proteínas que se encargan de transportar todo a todo lugar, incluyendo las vitaminas, no puede transportar apropiadamente los nutrientes, no puede transportar la mayor parte de todo se transporta a través de estos transportadores que son las proteínas. No tengo transportador, no tengo proteína, y es un organismo que está creciendo, no ha logrado parar su metabolismo. Se empiezan a presentar déficits en todo lado de la materia.
porque su organismo no ha ido frenándose como en el edificio, apagando progresivamente los pisos. Aquí al edificio, sin decirle nada, le han dejado sin energía y como consecuencia se empiezan a manifestar todas las alteraciones enzimáticas. Básicamente el problema es un mal funcionamiento en la mayor parte de los sistemas energéticos. Y como los que se encargan de regular estos sistemas son las enzimas, hay un mal funcionamiento enzimático en la mayor parte de los sistemas energéticos, en particular aquellos relacionados con la glucosa y la producción de energía. Por lo tanto, estos tienen más tendencia a ser hipoglicemias que los otros. Los otros la tienen, pero estas tienen más riesgo. Los otros, que son los crónicos, hacen crisis de hipoglicemia cuando se desequilibran. Como están en su equilibrio, dentro del desequilibrio que hemos dicho que se llama homeorexis, si se pegan una diarrea, se desequilibran y hacen hipoglicemia. Si se pegan una neumonía, se desequilibran y hacen una hipoglicemia. En cambio este está totalmente desequilibrado. Entonces, si todos sus sistemas enzimáticos funcionan mal, pues no puede generar todos los pasos necesarios para producir adecuadamente la glucosa y utilizarla. Entonces, hasta aquí podríamos entender de que hay dos tipos de desnutrición que se expresan de diferente manera. El común denominador en ambos tipos de desnutrición, en el que se produce la desnutrición aguda y la desnutrición crónica, es que ambos niños, como consecuencia de la desnutrición, tienen una inmunodepresión. Y como consecuencia de la inmunodepresión, todo lo que estamos acostumbrados a encontrar en una infección, no veremos. ¿Qué estamos acostumbrados a ver en una infección? Fiebre, aumento de los reactantes de fase aguda, leucocitosis, neutrofilia, todo lo que nos indica que hay un proceso infeccioso. En estos niños por la inmunodepresión pueden tener una severa infección, sin embargo sus valores se alterarán muy poco comparado a lo que esperaríamos. Por lo tanto, las infecciones graves no parecen tan graves porque no se muestran estas alteraciones en su hemograma. Si le tomo una placa radiográfica para ver una neumonía, pues tampoco tienen suficiente energía para hacer las clásicas consolidaciones en los pulmones. Por lo tanto, las neumonías graves en ellos, cuando veo las placas radiográficas, parecen menos graves. Entonces uno corre el riesgo de subestimar sus problemas infecciosos y hasta considerar que no los tienen. Lo que pasa es que no logran expresar los procesos infecciosos por la inmunodepresión que se produce en ambos tipos de desnutrición, tanto en la desnutrición aguda como en la desnutrición crónica. Aquí valdría la pena echarle una mirada a esto de la presión oncótica, para recordar. Hasta aquí me gustaría saber si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta para que yo pueda seguir explicándoles. No se olviden que la presión íntegra se las voy a dejar. Deben tener un video completo de esta presentación en nuestra plataforma. Y de todos modos la presentación se las voy a dejar para que la revisen. Aquí solamente quiero que aclaremos dudas. Entonces, si alguien tiene alguna duda hasta acá. Ok. Volvamos al show entonces. Bien, fíjense ustedes. Esto ya sabemos. Aquí tenemos un capilar en el extremo arterial y en el extremo venoso. En el extremo arterial predomina la presión hidrostática. ¿Cómo predomina la presión hidrostática, cuya presión depende de la fuerza con la cual el corazón está latiendo e impulsando la sangre por todo el sistema arterial? La presión hidrostática depende de ese bombeo. Entonces, en este lado del capilar, la presión hidrostática es mayor que en este lado. Y por lo tanto, por esta presión, el líquido tiende a salir hacia afuera. La permeabilidad, sin embargo, se mantiene. No tengo un proceso que me altere la permeabilidad, por lo tanto se me va saliendo el líquido. En el otro extremo del capilar, la presión hidrostática no es tan importante.
Pero es más importante la presión oncótica, que depende de la cantidad de proteínas. Por lo tanto, por aquí, el líquido que salió vuelve a ingresar. Eso es lo que normalmente ocurre. En el niño con desnutrición crónica, estas presiones se mantienen. La presión hidrostática predomina en este lugar y la presión oncótica predomina en este lugar. Pero ¿cómo es posible si no come proteínas? Sí, pero está poniendo sus propias proteínas para generar que las proteínas acá en el capilar no se alteren. ¿Qué pasa en el desnutrido de tipo kwashiorkor? Pues las proteínas no se pueden utilizar. No utiliza sus propias proteínas como el desnutrido crónico, porque como la desnutrición se ha producido tan rápidamente, no ha dado tiempo al mecanismo de adaptación. Entonces, como acá disminuye la presión oncótica, lo que ocurre es lo siguiente. Por el extremo capilar sale líquido porque predomina la presión hidrostática, pero como la presión oncótica se ha perdido, no retorna como se debería esperar. Entonces, como consecuencia, tenemos una pérdida más hacia afuera y casi nada que ingresa porque no tengo proteínas que me generen la presión oncótica. Y como consecuencia se va generando un edema, cosa que no ocurre en el desnutrido crónico. Ahora bien, pensaremos qué consecuencias van a generarse como consecuencia de esta alteración de la presión oncótica en un desnutrido agudo que no ha hecho una homeorexia. Si el líquido está saliendo por aquí y no está ingresando por acá, tengo cada vez más y más edema. Por lo tanto, el líquido que debería retornar se está quedando en el tercer espacio y no retorna. Como el líquido no retorna en cantidad suficiente por el extremo venoso del capilar, tengo menos volumen intravascular efectivo, porque se está perdiendo cuando se está saliendo. Como tengo un menor volumen intravascular efectivo, alguien se va a dar cuenta del problema. Ese alguien es el riñón, que se va a dar cuenta que el volumen intravascular efectivo ha disminuido. Si el volumen intravascular efectivo, es decir, la cantidad de líquido que le está llegando al riñón es menor, ¿alguien podría decirme cómo se va a defender el riñón? ¿Alguien recuerda de fisiología? ¿Qué hace el riñón en esas condiciones? Desencadena el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Lo primero que produce es vasoconstricción para adaptarse al volumen que se ha reducido y tratar de mantener la presión. Lo segundo que hace es reabsorber sodio para que junto con el sodio reabsorba agua. Entonces, se desencadena el sistema renina-angiotensina-aldosterona en un paciente con una desnutrición aguda edematosa, lo cual significa que el riñón está reteniendo sodio desesperadamente para que el sodio jale agua y trate de mejorar el volumen intravascular efectivo. Está produciendo vasoconstricción para tratar de mantener la presión. Pero el problema de fondo no se ha solucionado, porque la cantidad de proteínas no existen en el desnutrido agudo. Como consecuencia de ello, pese a que el riñón está haciendo este mecanismo, se sigue saliendo el líquido por el capilar en el extremo arterial y no está ingresando por el extremo venoso. ¿Qué hace el riñón? Más sistemas de renina-angiotensina-aldosterona, mayor retención de sodio para tratar de retener más agua y tratar de mantener el volumen intravascular efectivo. Como las proteínas, que son el problema básico, no se ha solucionado, se genera un círculo vicioso donde cada vez, por tratar de solucionar, lo único que generamos es cada vez más y más edema. Pero como consecuencia lógica también, más
sodio dentro del organismo. Entonces, déjenme ver en qué hora estamos para tratar de decir lo central solo de este tema. Entonces, podría imaginarme cómo voy a encontrarme con el sodio orgánico total en este tipo de desnutridos edematosos. El sodio orgánico corporal total es aquella cantidad de sodio que se encuentra en todo el organismo, no solamente en el suero. El sodio orgánico total. En este desnutrido agudo, en este desnutrido edematoso, ¿cómo creen ustedes que esté el sodio orgánico total como consecuencia de estas alteraciones que estoy mencionando? ¿Alguien se animaría, por favor, a decirme? Es solamente utilizar el sentido común. Elevado, habría una hipernatremia. Habría un sodio orgánico total aumentado. La pregunta básicamente fue esta. La respuesta es correcta. Sí, parecería lógico que también debería haber una hipernatremia. Parecería lógico. Ahí estoy pensando en mi sentido común. Pero ahí necesito poner un otro pensamiento, que es el pensamiento científico, que no siempre coincide con el sentido común. Ok, mi sentido común me dice que voy a tener más sodio orgánico total. Cierto, voy a tener mayor cantidad de sodio orgánico total. Ahora, ¿qué voy a hacer? Si yo como médico agarro y digo, por favor, midan el sodio de este paciente. El sodio, lo que voy a medir es el sodio sérico, porque es lo único que puedo medir. No puedo medir todo el sodio del organismo. Solo puedo medir el sodio sérico. Agarro, introduzco la aguja, saco la sangre y estudio el sodio. Pero estoy estudiando el sodio sérico. Ya sé que el sodio orgánico total está aumentado, porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona en este tipo de desnutrición aguda me está haciendo que retenga y que retenga sodio. Pero lo curioso de esto es lo siguiente. Cuando uno se pregunta, ¿y cómo están los electrolitos en el desnutrido? Bueno, si es un desnutrido agudo o es un desnutrido reagudizado, el sodio orgánico total está aumentado como esperaba encontrarlo. Sin embargo, cuando mido el sodio sérico, tiene una hiponatremia. Fíjense esa paradoja, que rara, ¿no? El sodio orgánico total está aumentado, ya sé por qué. El sistema renina-angiotensina-aldosterona ha ido reteniendo sodio para tratar de jalar agua y para tratar de mantener el volumen intravascular efectivo. Ya, entiendo el sodio orgánico total, pero ¿por qué presenta hiponatremia? ¿Por qué el sodio del suero que estoy midiendo, porque no puedo medir el sodio orgánico total, solo puedo medir el sodio sérico? ¿Por qué el sodio está disminuido? Porque se ha ido acumulando en los tejidos extravasculares. Más o menos. Pero hay una respuesta mejor que esa. ¿Alguien tiene alguna otra hipótesis? ¿Aumento, doctor, en el líquido extracelular? El sodio orgánico en el líquido, el que estoy midiendo básicamente es el líquido extracelular, porque estoy midiendo el sodio sérico. Y ese sodio está disminuido, no está aumentado como debería estarlo, teóricamente. ¿Por qué diablos el sodio sérico no está aumentado? Y es más, ¿por qué está disminuido? Es una locura, no puedo entender. Si el sodio se está reteniendo, ¿por qué ese sodio tampoco está, por qué ese sodio también debería estar aumentado en el sodio sérico? Pero no, está disminuido. Un intento más, ¿alguien tiene alguna hipótesis razonable? ¿Por qué se ha producido un edema? Miren, la cosa es la siguiente. Si retengo sodio,
A ver, voy a hacer una cuestión más simple. Cuando van al cine y se piden pipocas saladas, como consecuencia van a tener sed, van a necesitar tomar mucha cantidad de líquido. ¿Cierto o no es cierto? Cierto, doctor. Cierto. Si empiezo a retener sodio, ¿qué va a hacer el sodio? Va a retener agua. El problema es que voy a retener más agua que sodio. Por cada sodio que retengo más agua. Por cada sodio que retengo más agua. Por cada sodio que retengo más agua. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una hemodilución. Por lo tanto, no puedo darme cuenta que el sodio sérico está aumentado porque hay una cantidad mucho mayor de agua. Entonces, el sodio sérico está diluido. Por eso es que cuando mido está bajo. Y sale una hiponatremia. Pero está bajo el sodio porque lo estoy midiendo en la cantidad del volumen en el que se encuentra. Y como has retenido mucha agua, muchísima más agua, entonces el sodio se diluye y parece que está bajo. Y ese es uno de los principales errores en la terapéutica, porque lo lógico debería ser, bueno, acabo de medir el sodio y el sodio está bajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerle sodio. Empeoran el problema. Porque como consecuencia van a potenciar el sistema de adenina-angiotensina aldosterona y mayor edema. Entonces, fíjense ustedes el problema acá. Ya puedo entender entonces este enunciado que dice el sodio orgánico total está aumentado. Ya sé por qué. Sin embargo, en el niño con desnutrición proteico-energética grave que tiene edema, tiende a presentar hiponatremia. ¿En qué tipo de desnutridos? En aquellos que tienen edema. En aquel desnutrido agudo puro o en aquel desnutrido crónico que sea edematizado, que sea reagudizado. Entonces ya sé qué me encontraría en estos niños. Ahora, también hay que saber qué ocurre con el potasio. El potasio orgánico total en estos pacientes con las mismas características, los graves, los que llegan a los hospitales, que les he dicho que son el desnutrido agudo y el desnutrido crónico reagudizado, tiene un potasio orgánico total disminuido. La pregunta sería, ¿por qué el potasio está disminuido en estos desnutridos? Está disminuido porque fundamentalmente los pacientes edematosos, los que tienen desnutrición aguda, como no comen proteínas, por eso se han desnutrido, por eso se han hinchado, sí consumen cereales, porque es más barato. Es un problema de la pobreza. Los cereales que comen son cereales refinados. En el proceso de refinamiento, el arroz bonito que ven ustedes, ese es el arroz refinado, en el proceso de refinamiento se pierde el potasio. Por lo tanto, consumen poco potasio porque consumen cereales refinados, sin potasio o con poco potasio. Por otro lado, como frecuentemente tienen diarreas, por las diarreas se pierde potasio. Entonces el potasio se va perdiendo porque no se consume y porque se elimina. Entonces el potasio orgánico total está disminuido en estos niños. Lo curioso es que también cuando mido el potasio sérico, porque es el único que puedo medir, no puedo medir el potasio de todo el organismo, solo tomo una muestra. Igual que en el sodio, voy a tomarla del suero. Solo que en esta vez voy a medir el potasio. Y resulta que el potasio puede estar normal o ligeramente disminuido, pese a que el potasio orgánico total está disminuido. Y uno se pregunta, pero ¿y aquí cuál es la explicación? Del anterior ya he encontrado la de dilución. Pero aquí, ¿por qué no puedo ver el potasio disminuido? Debería estar muy disminuido si es que no consume potasio y está echando fuera el potasio. ¿Por qué el potasio parece normal o apenas comprometido, apenas disminuido? Porque el principal lugar donde se encuentra el potasio es dentro de las células, es el potasio intracelular. Y ustedes están midiendo el potasio extracelular. Por lo tanto, no es una buena muestra. No pueden medir el potasio intracelular. Ni siquiera en los hospitales más grandes se puede medir el potasio intracelular más que con fines investigativos. Eso no está disponible. Pero el potasio que ustedes miden es el extracelular. ¿Y ese es el lugar donde está el potasio? No, el lugar donde está el potasio es dentro de la célula. Es intracelular y no pueden medirlo. Por lo tanto, la única forma de darse cuenta que el potasio
orgánico total está disminuido es por los síntomas y los signos de las deficiencias de potasio. Por ejemplo, alteraciones electrocardiográficas, por ejemplo, mal funcionamiento del tubo digestivo como el ilio, y ya está. Ese va a ser el resumen de los eventos centrales de la fisiopatología, que hasta aquí haríamos un resumen. La desnutrición es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas como resultado de la deficiencia. Sin embargo, este síndrome, si bien tiene un componente común, que serían los síntomas cardinales de la desnutrición, los signos cardinales de la desnutrición, que hemos dicho que son estos. La emaciación es un signo grave, es un signo cardinal. El edema es un signo cardinal. La dermatosis es un signo cardinal. El desmedro o talla baja es un signo cardinal. Cuando hablo de estos signos cardinales, estoy hablando de la desnutrición en general. Y este síndrome se caracteriza por tener estos síntomas cardinales: emaciación, edema, dermatosis y desmedro o enanismo. Esos son los signos cardinales. Pero estos signos cardinales, porque hemos dicho que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, estos signos corresponden a dos tipos diferentes de desnutrición. La desnutrición crónica, que hace todas las etapas características de la fisiopatología. Primero un balance negativo, luego, para no morir, empiezan a apagar todas las luces de los edificios poco a poco. Luego en el edificio ya no están funcionando. Luego en el edificio ya se ha parado todo. Entonces he hecho un nuevo equilibrio en ese edificio dentro del desequilibrio. Se han acostumbrado a vivir con energía día por medio, 3 horas por semana. Se han acostumbrado a ahorrar agua. Han hecho un equilibrio dentro del desequilibrio. Este niño ha hecho como condición final un equilibrio dentro del desequilibrio, que sería la homeorexis. Este niño es este niño. El niño piel y huesos, que no se hincha. Ahora bien, hay otro tipo de niño que solamente hace dos etapas. Hace un balance negativo como el primero, pero como la desnutrición se produce muy rápidamente, hace manifestaciones clínicas de deficiencia. Edema, hipotermia, hipoglicemia, infecciones, las alteraciones tróficas de la piel. Miren su cabello cómo está. Miren el edema cómo está. Miren su piel cómo está. ¿Por qué? Porque aquí no le han avisado que tenía que prepararse. Han apagado el edificio sin decir a nadie en un momento y todos los vecinos están protestando. Miren, vecinos protestando acá. Miren, vecinos protestando acá. Veríamos dermatitis del pañal protestando allí, alteraciones en los ojitos protestando allá. Todo muestra una deficiencia de proteínas primero y una deficiencia de vitaminas también. Ok, ya es eso. Ahora, si he entendido eso, si he entendido esto, si realmente lo he entendido, no necesitaría memorizar estas tablas. Tengo que memorizar esta tabla aquí es esto, aquí esto tiene esto, y no tendría que necesitar hacer esto. Si realmente he entendido. Vamos a ver si realmente hemos entendido. Es utilizar el conocimiento previo y lo que hemos tratado de explicarles. Yo voy a mencionar algunos de ellos. Los niños pueden desnutrirse a cualquier edad. Sin embargo, los que se desnutren rápidamente son generalmente lactantes mayores cuya madre se ha embarazado,
y en el momento que se entera que está embarazada, le quita la leche, su única fuente de proteínas, y no le da chance a adaptarse y como consecuencia hace una desnutrición aguda. Estos otros que hacen desnutrición crónica generalmente son niños mucho más pequeños, donde la mamá y papá, por ejemplo, trabajan. La mamá no puede darle su pecho porque tiene que salir a trabajar, o su trabajo no le permite hacerlo, y como consecuencia a veces toma leche, a veces le dan agua de arroz, a veces toma leche, a veces le dan Wilcaparo, a veces toma leche, se ha ido desnutriendo poco a poco. Eso generalmente ocurre en niños más pequeñitos, pero cualquier grupo podría presentarlo. El desnutrido agudo, cuando lo valoro, cuando hago sus pruebas para medir las proteínas, pareciera que tuviera una deficiencia más de proteínas que de calorías, porque él tiene una hipoproteinemia. Y cuando mido la proteína está normal o apenas disminuida. Entonces parece que tuviera más una deficiencia de calorías que de proteínas. Lo que pasa es que su cuerpo se está comportando así. Ahora, si me pongo a pensar, ¿cómo estará este peso para este tamaño en un desnutrido agudo? ¿Estará normal? ¿Estará bajo? ¿O estará disminuido? ¿Cómo se imaginan ustedes que estaría el peso para su tamaño de un niño con desnutrición aguda? Elevado. Elevado. Elevado si es que está con edema. Edema. Pero si está sin edema, digamos que es una desnutrición leve todavía o moderada, no se va a hinchar, va a estar disminuido para su talla. Pero cuando se hinche, su peso va a estar apenas comprometido porque estaría pesando agua. ¿Y cómo estaría el peso para la talla en un desnutrido crónico? Normal para su talla, doctor, porque también ha habido un crecimiento deficiente. Sí, esa es una respuesta muy inteligente realmente, porque no estoy diciendo cómo está el peso para su edad, estoy diciendo cómo está el peso para su tamaño. Como es un desnutrido crónico, ha dejado de crecer. Como es chiquitito, ese peso bajo es normal para un niño tan chiquitito. Entonces, pareciera que ese peso está normal, pero para su tamaño. Ahora veremos este otro. Miren, ¿cómo creen que estaría la talla para la edad de un desnutrido agudo? Normal. Normal. ¿Por qué? Porque a no le han dicho que tiene que ahorrar. Es una desnutrición de corto tiempo de duración. Por lo tanto, no ha llegado a afectar la talla. Pero en cambio, en este otro desnutrido crónico, he sido desnutriendo largo tiempo, la talla está baja para su edad. Hemos dicho que los dos tienen alteraciones de la glicemia, solo que en es más probable que en este. Y quisiera que estudien algunas otras particularidades, además de por qué hay hipoglicemia, aparte de lo que he explicado. Voy a medir la proteína. Este es un desnutrido agudo. Están viendo mi flecha que se mueve, ¿verdad? ¿Ven o no ven? Sí, doctor. Ya, donde estoy moviendo la flecha es el desnutrido agudo y este es el desnutrido crónico. Voy a medir la proteinemia sérica. ¿Cómo creen que esté la proteinemia en este desnutrido agudo? Normal. ¿Alguna otra opinión más? ¿Cómo creen? Baja. Baja. ¿Cómo creen que esté la proteinemia? Cada uno está respondiendo. Solamente escuchamos a los que se animan a responder, pero cada uno está respondiendo en su cabeza. ¿Cómo creen que esté la proteinemia? Estoy midiendo la proteína sérica en este desnutrido crónico. Levemente. Normal. Normal o ligeramente disminuida. Ligeramente disminuido. Uno de los dos. En conclusión, en este está baja. ¿Por qué está baja? Porque no puede utilizar sus propias proteínas para compensar la presión. ¿Y por qué no come proteínas? En cambio, en este está normal la proteína o poco disminuida. No come proteínas, cierto, pero utiliza sus propias. Se está autocomiendo, autoconsumiendo, autocanibalismo. Ahora, no responder esta pregunta sería como para suicidarse. Como consecuencia, el edema
en el desnutrido, es decir, presente ausente, eso es lo que van a decirme como respuesta, ¿ya? Aquí está el desnutrido agudo. ¿Cómo va a estar el edema en este desnutrido agudo? Presente. Y en este, No ausente. presente. Ausente. ¿Por qué está presente? Porque no puede consumir su propia proteína, porque se ha desnutrido muy rápido y porque no come. Y este, ¿por qué está ausente? No se hincha porque consume sus propias proteínas. Por eso está piel y huesos. En cambio, este no está piel y huesos, este está hinchado como globo. ¿Se dan cuenta? Esto también les he dicho, a ver si me podrían decir. Solamente voy a utilizar 5 minutos más de clase para aclarar algunas cosas, porque la clase la van a tener entera para repasarla. Ya saben que este es el desnutrido agudo y este es el desnutrido crónico. ¿Cómo estarán las alteraciones de piel y faneras? La respuesta sería muy marcadas, poco marcadas. Esa es la opción. O es muy marcada o poco marcada. ¿Ya? Esa es la respuesta que espero. Este es un desnutrido agudo. ¿Están muy marcadas o poco marcadas? Poco marcadas. Poco En el marcados. poco marcadas. ¿Y en el desnutrido crónico? Muy marcadas. Pues, Ok, ahí se han equivocado. ¿Por qué? Al desnutrido agudo, ¿le han dicho que iban a apagar las luces en el edificio? No, doctor. No, no. ha sido todo muy rápido. Por lo tanto, su organismo sigue funcionando. Los sistemas enzimáticos están demandando. Las proteínas las necesito porque tengo que transportar, porque los tejidos todavía están activos. Entonces voy a tener protestas. Huelgas, quisiera decir. Huelgas. Entonces, las huelgas se van a ver en este. En cambio, aquí no voy a ver huelgas. ¿Por qué no voy a ver huelgas? Porque les he dicho que iba a despedir poco a poco y que se preparen y que ahorren 5 años antes del despido. Porque les he dicho en el edificio que iba a apagar la luz poco a poco y he iniciado apagando primero cada mes, luego cada semana y luego cada día y luego finalmente ya no hay energía y voy a dar solamente 2 horas. Y como consecuencia lógica ustedes tenían esto. Como consecuencia lógica tenían esto. En la piel de este niño no tiene alteraciones tróficas significativas. Hay, pero no son significativas. ¿Por qué? Porque no hay protestas. ¿Por qué no hay protestas? Porque no hay demandas. Como no está creciendo, no hay demandas. Como la maquinaria energética se ha parado y su talla ha dejado de crecer, no hay demandas. Este estaba creciendo. Y no le han dicho que se iba a quedar sin materia prima. Entonces aquí falta materia prima. Este tejido me está demandando deficiencias de vitamínicas, conjuntivitis. Su pelo que estaba creciendo ha perdido el color porque no hay materia prima. Edematoso, protestando por falta de proteínas, protestando por falta de vitaminas, dermatitis. Esos se han confundido. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta para no volver a equivocarme. ¿Quién va a tener más alteraciones de piel y faneras? ¿El agudo o el crónico? El agudo. A no olvidar. ¿Por qué diablos el agudo? Porque no ha hecho homeorexis. Porque sus sistemas enzimáticos y su maquinaria energética sigue funcionando y sigue pidiendo. Y como no le dan, hace huelgas, hace deficiencias. En cambio, este casi no tiene deficiencias porque no hay demandas. Ha dejado de crecer, su maquinaria energética se ha parado. El motor no pide energía, el motor no pide azúcar, o digo, no pide gasolina, no pide aceite, no pide casi nada porque se ha acostumbrado, ha hecho un equilibrio dentro del desequilibrio.
Los dos tienen mala absorción y mala digestión. Voy a terminar solamente con esto, ¿ya? La masa muscular es fácil adivinar acá. ¿Cómo está la masa muscular en el desnutrido agudo? ¿Y cómo está la masa muscular en el desnutrido crónico? En el agudo es normal y en el crónico es disminuido. Eso es la pichanga, ¿no es cierto? ¿Cómo está el panículo adiposo en el agudo y cómo está en el crónico? Normal y el crónico disminuido. Exactamente igual. ¿Por qué? Porque se ha desnutrido tan rápido que no ha hecho homeorexis. Tiene homeorexis. Por su homeorexis, para no morirse, ha utilizado su masa muscular para no hincharse. Por su homeorexis, ha utilizado sus grasas para mantenerse estable, pero a un alto costo. Se está comiendo a sí mismo. No puede comerse a sí mismo. Y como no puede comerse a sí mismo, ni puede comer lo que le dan, porque lo que le dan es insuficiente, estamos en serios problemas. Fíjense ustedes, hay algo distinto acá, que voy a relacionar el volumen sistólico con la hepatomegalia y voy a terminar con eso la charla de hoy, ¿ya? ¿El corazón de qué está hecho? Músculo. Músculo. ¿Quién come su músculo? El crónico. El crónico. Por lo tanto, el volumen sistólico está disminuido. Fácil. Lo que no entiendo es por qué está también disminuido el volumen sistólico en el agudo. Lo voy a entender cuando vea la hepatomegalia. ¿Saben cuál de los dos tiene hepatomegalia? El que tiene hepatomegalia es el y no. Ahora voy a explicarles por qué tiene hepatomegalia y van a poder comprender por qué este volumen sistólico está disminuido. No es cierto que no hay proteínas en el desnutrido agudo, porque no come y no puede utilizar las que tienen. ¿Estamos de acuerdo? El desnutrido agudo no puede usar sus proteínas y no le dan. Como consecuencia hace edemas, ¿cierto? Cierto. Sí. Bueno, su hígado, su sistema, en su desesperación, con falta de un homeorexis, trata de hacer algo. Y ese algo es, formaremos lipoproteínas. Y al formar lipoproteínas, su hígado se llena de grasa. Y por eso tiene una hepatomegalia. En un intento desesperado de producir proteínas, lo que produce son lipoproteínas. Y hace que su hígado se llene de grasa. Y esta grasa también se va a su corazón. Y el corazón se llena de grasa. Hace infiltración grasa en el corazón. Por lo tanto, la masa muscular pierde su calidad de contracción. Porque no solamente es músculo con grasa. Y por eso también el volumen sistólico está disminuido. Y tiene hepatomegalia. ¿Por qué tiene hepatomegalia? Por su desesperación para tratar de formar, sin homeorexis, proteínas. Como no puede hacerlo, forma lipoproteínas y me hace una hepatomegalia. En cambio, otro no tiene hepatomegalia, pero sí su volumen sistólico también está disminuido. Por lo tanto, tengo que tener cuidado si quiero rehidratar a estos niños. No puedo rehidratarlo como a cualquiera, porque su corazón no tiene capacidad para funcionar tan bien como en otro niño. Muy bien, lo demás les voy a dejar para que estudien y me preguntarán en las prácticas, sus dudas. También vamos a ver algunos casos clínicos de esto. Así que todavía tenemos que agasar un poquito más la idea, ¿no es cierto?, de la fisiopatología de la desnutrición. Bien, creo que aquí vamos a quedar. Hemos empezado un poquito tarde porque hemos empezado a las 8:10, a las 7:10, entonces estamos terminando 8:15. No vale la pena hablar más porque no me van a escuchar. ¿Alguien quiere que le aclare algo hasta acá? ¿Alguien quiere que vuelva a repetir algo hasta acá? Doctor, una duda. Sí, escucho, Johnny.
El sodio era el que tenía lo que es la hemodilución. ¿Hay algún otro componente como, por ejemplo, la glucosa que también puede sufrir hemodilución? No. En la glucosa básicamente lo que ocurre, esos niños hacen hipoglicemia, los dos. El que más hipoglicemia se hace desnutrido agudo, porque para utilizar la glucosa del tubo digestivo hay que hacer hidrólisis. Para hacer hidrólisis se necesitan enzimas funcionando. Las enzimas funcionan mal. Por otro lado, tienen atrofia intestinal, absorben mal. Si quiero utilizar el glucógeno del hígado para convertirlo en glucosa, pues probablemente ya no tenga glucógeno en el hígado. Y si tengo, mis sistemas enzimáticos funcionan mal. Entonces puedo convertir neoglucogénesis, pero mis enzimas no funcionan bien. Entonces, estos factores en conjunto explican por qué tienen tendencia a hacer hipoglicemia estos pacientes. No comen, hipoglicemia. No pueden absorber bien, hipoglicemia. Si comieran algo de alimentos y no estuvieran pensados como tratamiento, probablemente no podrían absorberlas y se eliminarían por la atrofia intestinal. No toleran periodos largos de ayuno, no tienen reservas hepáticas o tienen muy pocas, no pueden convertir en glucógeno sus otras fuentes alternativas eficientemente y como consecuencia tienen tendencia a ser hipoglicemia. Está bien, muchas gracias. Y hay otros factores más que lo vas a ver en la tabla. Bien. Voy a dejar esta presentación con Vanielis para que reparta a todos ustedes. Y seguramente debe haber algún video de esto mismo en nuestra plataforma. Solo que estas clases en vivo, básicamente trato de resolver algunos puntitos en relación a todo lo presentado que considero lo más importante. Bien. ¿Alguna otra pregunta más antes de despedirnos? ¿Cuándo va a estar disponible la plataforma, doctor? Y creo que se va a habilitar ya esta semana. Eso es lo que me decía la doctora Jimena. Muy bien. En eso quedamos. Pórtense bien. Nos vemos la próxima. Nos vemos en las prácticas y en la siguiente clase teórica. Bien. Gracias por acompañarme. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego.